Las suspensiones de nuestras bicicletas. Esos componentes pueden hacer que nuestra ruta sea un auténtico placer o, por el contrario, mal reguladas, la pueden convertir en un auténtico infierno. Y es que hay una cosa que todas las suspensiones tienen en común, sean de gama alta o de gama baja, y es el control del rebote. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal, y en el día de hoy vamos a hablar de la regulación del rebote, la regulación más importante de todas las que tienen nuestras suspensiones, con muchísima diferencia. Y es que pretendo que comprendáis cómo funciona, por qué es tan importante y, por supuesto, aprenderemos a regularlo. Pero antes os voy a pedir que me dejéis en los comentarios si sois muy meticulosos para poner el rebote en su sitio y hasta que no lo reguláis bien no os quedáis tranquilos, o por el contrario, lo ponéis en un punto así a ojo, os vais al campo y en mitad de la ruta ya lo vais poniendo en su sitio, que ya sabéis que yo os suelo leer en los comentarios. Venga, va, empezamos con el vídeo. La regulación de rebote, en pocas palabras, es el control de la velocidad a la que la suspensión vuelve a su posición original tras comprimirse. Ese movimiento es esencial para mantener el contacto de la rueda con el terreno y evitar que la bicicleta se sienta, por un lado, inestable y por otro, demasiado torpe. Pero bueno, creo que eso ya lo sabíais. Vamos a explicar cómo funciona el rebote desde un punto de vista más técnico. Dentro de la suspensión, ya sea de la horquilla o del amortiguador, existe un cartucho lleno de aceite. Cuando la suspensión se comprime y se descomprime, ese aceite circula a través de unos pequeños orificios de este mismo cartucho. Realmente, a lo que nosotros llamamos rebote o regulación de rebote es una válvula que regula cuánta resistencia pone a que el aceite circule por esos mismos orificios. Este es el motivo por el que en la mayoría de suspensiones, cuando vemos un signo positivo, no significa más rebote literalmente, sino que significa más control del rebote, una válvula más cerrada que pone más resistencia a que el aceite pase por esa válvula. Es decir, más freno a la velocidad de rebote, lo que se acaba traduciendo en una sensación de rebote más lenta. Si volvemos a hablar de dicha válvula, si la abrimos, el aceite fluye más rápido y el rebote de la suspensión es mayor. Sin embargo, si la cerramos, el flujo se reduce, hay más freno a que el aceite pase por la válvula y el rebote se vuelve más lento. Para los más novatos en este mundillo, este mismo es el motivo por el que nos escucharéis decir cierra el rebote o abre la compresión, porque literalmente estamos cerrando una válvula o abriéndola dentro del cartucho hidráulico de la suspensión. Bueno, ya más o menos hemos identificado cómo funciona el rebote y no nos hemos puesto demasiado técnicos, ¿verdad? Bueno, un poquito sí. Pues antes de explicarte cómo se debe regular, te voy a pedir que me dejes un buen like si te gusta este vídeo. Y si te parece interesante y quieres conocer más curiosidades acerca de este mundillo, suspensiones, frenos, e-bikes, bicis tradicionales, te recomiendo que te suscribas al canal, que es gratis, no cuesta nada y a mí me hace muy feliz. El caso es que el rebote es la regulación más importante de nuestras suspensiones y cualquiera que lleve un mínimo de tiempo en este mundillo lo puede confirmar. En fin, que si regulamos el rebote demasiado rápido, lo que conseguiremos es que la suspensión vuelva a su punto inicial tan rápido que puede lanzar la rueda hacia arriba, perdiendo tracción. Esto es fatal, ya que puedes salir despedido de la bicicleta al tener un impacto fuerte. Personalmente hablando, creo que esa sensación de que la horquilla o el amortiguador te escupan de la bicicleta es de las más desagradables que una suspensión nos puede transmitir. Por otro lado, si regulamos el rebote de forma que se vuelva muy lento, la suspensión no se recuperará a tiempo para el próximo obstáculo. Esto provocará que la bicicleta se hunda y que perdamos parte del recorrido disponible, dejando a la suspensión sin capacidad de absorber impactos mayores. En ambos casos, el resultado es una bicicleta desequilibrada y peligrosa. Pues después de toda esta chapa, vamos a aprender a regularlo correctamente. Antes de ponernos a tocar el dial del rebote, asegúrate de que la presión esté ajustada a tu peso, y eso se hace comprobando el sag. El sag es el porcentaje de hundimiento de la suspensión cuando te montas encima de la bicicleta. En el canal hemos hablado de él demasiadas veces, pero os recuerdo que tiene que estar entre un 15 y un 20% en la horquilla y entre un 25 y un 35% en el amortiguador. Entonces, partiendo de que tenemos bien regulado el sag, abrimos o cerramos por completo la regulación de rebote. La he abierto por completo. Desde ahí marcamos 1 y contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. En este amortiguador he contado 12 clics. Pues si tuviera montado este amortiguador en mi bicicleta, lo que haría es, desde uno de esos extremos, contar hasta el punto medio. Si tenemos 12, pues 6 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces, tanto los fabricantes de suspensiones como de bicicletas suelen facilitar una tabla, ya sea a modo de pegatina
o en el manual de usuario, en la que según nuestro peso hay que meter una presión determinada y además nos facilitan cómo debemos llevar el rebote, de abierto o de cerrado. Pero es eso, es algo orientativo que nos sirve como punto de partida. A lo que quiero llegar con esto es que tenemos que comprender una cosa muy importante, y es que cuanta más presión lleve la suspensión, más cerrado debemos llevar el rebote, y al contrario. Esto se debe a que cuanta más presión tenga el amortiguador o la horquilla, más fuerza ejerce para recuperar su posición inicial, y por tanto debemos cerrar más y controlar más ese rebote mediante el cierre de la válvula. Y volviendo al tema del punto medio, porque dijimos que este amortiguador tenía 12 clics y lo teníamos en el punto 6, nos montamos en la bicicleta, vamos tanteando la suspensión y vamos verificando que no nos escupa o que no se quede muerta la suspensión. De verdad que esto parece que está basado en las sensaciones de cada uno y es difícil ser objetivo, pero es que se nota mucho cuando llevamos el rebote más abierto de la cuenta. La bicicleta nos tira, nos empuja, tanto del amortiguador como de la horquilla. Yo lo que suelo hacer es que montado en la bicicleta empiezo a hacer varias compresiones y con mis propias sensaciones voy notando si la bici recupera más o menos rápido, pero esto no es una manera precisa realmente. Ahora lo ideal sería, con esta regulación media, con esta regulación que nosotros notamos, ir a un circuito conocido, no demasiado largo, que podamos hacer el remonte de manera cómoda y probar la bicicleta. De esta manera sacaremos conclusiones. Si la bicicleta no se escupe al pasar por rocas o raíces o al recepcionar de algún salto, el rebote está muy rápido y hay que cerrarlo. Que justo pasa lo contrario, que pasamos por esos tramos y notamos demasiado aplomo, que la suspensión se endurece, pues tenemos que abrir el rebote porque necesitamos recuperar el recorrido más rápido. Lo ideal es repetir ese tramo o ese circuito varias veces hasta que damos con el punto adecuado. Vuelve a probar, afina la regulación y desde ya te digo que seguramente te tome varios intentos si no eres un experto. Y aun siendo un experto, mínimo 2 intentos vas a necesitar. Lo que vamos a buscar es un comportamiento en el que, al pasar por rocas o en un salto, notas ese aplomo, pero que luego recuperes lo suficientemente rápido como para pasar por el siguiente tramo con toda la suspensión disponible. Sobra decir que una suspensión bien ajustada no solo mejora el confort de rodada, sino que también vas a ir más seguro y tu rendimiento encima de la bicicleta va a aumentar. Y un detalle importante del que muy pocos hablan es el de conseguir un comportamiento idéntico entre la horquilla y el amortiguador. Lo ideal es conseguir velocidades de recuperación aproximadamente iguales entre horquilla y amortiguador, porque básicamente eso nos evitará que la bicicleta tenga reacciones extrañas en situaciones relativamente comunes. Y otra cosa que no podemos pasar por alto es que hay suspensiones que disponen de 2 regulaciones de rebote: rebote en alta velocidad y rebote en baja velocidad. Normalmente se asocia el rebote en alta velocidad y de baja velocidad a distintos tramos del recorrido, pero técnicamente no es así. La realidad es que el rebote afecta según la velocidad de compresión. En recuperaciones lentas actuará el rebote en baja velocidad y en recuperaciones rápidas el rebote en alta velocidad. Aunque si no te quieres complicar la vida, olvídate de suspensiones con rebote en alta y baja y monta una suspensión con una única regulación de rebote, que es más fácil de regular. Personalmente, cuando he tenido suspensiones con estas 2 regulaciones de rebote, he preferido llevar el rebote en altas un poquito más cerrado y lento y el rebote en bajas más abierto y rápido. Pero esos son mis gustos y preferencias, no es aplicable a todo el mundo. Al final, con un rebote correctamente regulado conseguirás que las ruedas siempre estén en contacto con el suelo, evitando perder tracción en curvas y tramos de descenso, y te cansarás menos, ya que la bicicleta trabajará contigo y no contra ti. Recuerda que cada ciclista es diferente y cada terreno también lo es. Dedica tiempo a entender tu suspensión y ajustala a tus necesidades. Revisa a menudo la presión de aire, sé crítico contigo mismo, cuestiónate si llevas bien regulado el rebote, porque como has podido ver en este vídeo, es esencial. Por cierto, seguramente en las tomas de este vídeo habrás visto estos frenos tan llamativos, ¿verdad? Pues no te pierdas este vídeo donde hago un análisis completísimo a los frenos Fórmula Cura 4, uno de los mejores frenos que he tenido. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Sed buenos.